Pues buenas tardes a todos. Qué bien, veo gente conocida. Me hace mucha ilusión que estéis de nuevo aquí y veo también gente que repite, con lo cual es, es fantástico teneros a todos otra vez aquí con nosotros. Tenemos ya dentro a Mira Bernabeu, hoy es nuestro invitado. Bueno, estos son los miércoles de arte con Elisa, son todos los miércoles a las 7, donde vamos a hablar sobre diferentes temas de arte, con galeristas, con artistas, con coleccionistas, temas que nos pueden interesar. Pero sobre todo estos días lo que estamos dando visibilidad son aquellas exposiciones interesantes que hemos visto que no han podido ser visitadas a consecuencia del COVID y que podemos acceder a ellas a través del formato online. Evidentemente el formato online no es lo mismo porque perdemos parte de la emoción de disfrutar la obra en persona, pero al tener estos soportes online sí que nos permiten verlas y unido con las charlas que estamos organizando, pues nos permiten apreciar y entender mucho más estos artistas y estas exposiciones. Bueno, entonces hoy tenemos a Mira Bernabeu, que es el director de la Galería 1 Mira Madrid, y vamos a hablar sobre un artista súper interesante, que es David Oss, que no sé si lo conocéis, pero la verdad es que merece la pena que investiguemos e indaguemos sobre él. Entonces, como en otras ocasiones, os remito a que vayáis a la página web nuestra de Red Collectors, donde podéis ver colgadas las exposiciones. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación. Como en otras ocasiones, voy a compartir con vosotros la pantalla. ¿Alguien me puede decir que la veis, por favor? ¿Alguien que tenga el micro abierto? Yo sí la veo, Eli. Fenomenal. Bueno, pues como en otras ocasiones hago un poquito unos antecedentes sobre quién es el artista dentro del contexto de la historia del arte y cuáles han sido sus influencias, y luego doy paso a Mira, que os va a explicar con mayor profundidad la obra de este artista tan interesante. Bueno, Jaime Davidovich es un artista conceptual que vivió sobre todo muchos años en Estados Unidos y tuvo mucha relación con el grupo conceptual que había en los años 70 allí. Su obra hay que buscar los orígenes en el artista fundamental para el siglo XX, que fue Duchamp, en sus ready-mades y en la incorporación de los objetos de uso cotidiano al arte. Y sobre todo dentro de lo que sería el contexto donde prima no es tanto la ejecución y la técnica de la obra en sí misma, sino la idea. Lo más importante, más allá que el efecto final o la ejecución de la obra, es el concepto, la idea que hay detrás. Entonces, la obra de Duchamp abre un camino muy interesante a este tipo de arte, que se dividió fundamentalmente a partir de los años 70 en tres grandes corrientes. La primera sería la conceptual, que hemos estado viendo. También la siguiente sería el arte pop. Y la tercera estaríamos hablando del fluxus. Entonces, dentro de lo que sería el arte conceptual, perdonadme, pero tengo que aprender a ver cómo se hace para que no tenga que aceptar a las personas cada vez que entran, porque si no me cortan la introducción. Bueno, entonces dentro de la corriente del conceptualismo, otros artistas que destacamos son Kossuth o artistas como Art and Language, donde como fundamentalmente, incluso Manzoni, con su pieza Mierda de artista, donde lo importante, más allá de lo que es la propia obra en sí misma, si está bien ejecutada o bien realizada, es el concepto o la idea que hay detrás. Otros artistas también serían Marcel Brothers, y que tuvo una retrospectiva en el Reina Sofía recientemente súper interesante. Y otros artistas ya pertenecientes a la corriente del fluxus, donde a diferencia del conceptualismo integran lo cotidiano dentro de su propia creación, como por ejemplo es el caso de Nan June Paik o Fostel. No sé si habéis tenido la oportunidad de ir al museo que hay de Fostel en Extremadura, en Cáceres, pero recomiendo que vayáis a verlo porque la verdad es que es un museo apasionante y sorprendente a la vez. Entonces, todos estos artistas son los que de alguna manera han podido influir o contextualizando la obra dentro de esa producción de los años 70 y 80,
entendido como un momento donde la sociedad se rebelaba, en el caso de la sociedad americana, se rebelaba contra la guerra de Vietnam o surgían movimientos sociales como el feminismo. Esta sería una pieza de la obra de Nanyuk Baek, donde incorpora esos objetos de televisión, vídeo a su producción artística. Y entonces, bueno, dentro de este contexto es donde hay que entender y analizar la obra de David Oz. Entonces, si os parece bien, voy a pasar la palabra a Mira, a ver si te encuentro en la lista, Mira, aquí, para que puedas hablar. Mira, abajo a la izquierda tienes un micrófono, simplemente lo pones en voz y puedes hablar. Y me Vale, vas diciendo y yo voy pasando un poco la vale. presentación. Pues hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís todos? ¿O me oís, por lo menos? ¿Tú me oyes, Elisa? Yo sí, yo te digo fenomenal y creo que los Vale, demás también. vale, perfecto. Bueno, pues sí, como ha dicho Elisa, soy Mira Bernabeu. Tengo el pelo largo como todo el mundo en estos momentos porque con esto de no poder ir a la peluquería es un poco melenas ya y barba y ese tipo de cosas. Pero bueno, también ha servido para otras cosas este confinamiento. Sí que es verdad que esta exposición que montamos en la Galería Uno Mire Madrid, que es la segunda exposición que montamos desde que abrimos el pasado 30 de noviembre, pues la verdad es que se cortó a mitad porque sí que le quedaba como un mes más de exposición o creo que eran incluso 5 semanas, porque dejamos las exposiciones durante 8 semanas en la galería y la verdad es que es un placer que Elisa la haya elegido para hacer una pequeña reflexión o un pequeño comentario sobre ella y también sobre todo para invitaros a todos a que vengáis a visitar nuestra galería que recientemente con el nuevo nombre de Uno Mira Madrid he abierto en Madrid y está situada muy cerquita de lo que es la zona de las galerías de Doctor Furquet. Mira, abajo tienes la cámara, si la pones saldrá tu cara en pequeñito. Si te apetece que te vean. Claro, a mí yo no tengo problema, todo lo contrario. Bueno, estaba diciendo que os estaba invitando a todos a que vengáis también a ver la exposición esta cuando abramos y también a partir de ahora que conozcáis también nuestro espacio porque llevábamos muy poquito tiempo inaugurado y ahora pues con lo del COVID pues ha sido un buen palo para nosotros después de hacer una gran inversión de repente tener que cerrar la galería. Creemos que vamos a abrir el martes 26 de mayo y creemos sinceramente que con la afluencia de personas que van a las galerías, pues yo creo sinceramente que no va a ser necesario ni llamar, sino simplemente presentarse en la galería, llamar al timbre y entrar a ver la exposición en directo, porque a pesar de que pongamos imágenes de la exposición, nunca va a ser lo mismo ver la exposición en directo y sobre todo con la cantidad de vídeos que en esta exposición hemos mostrado. Yo os voy a contar primero un poco todo el proceso, porque sí que considero que es una historia también muy bonita para los que no conocéis cómo se gestiona o cómo se crea una exposición, ¿no? Es decir, y sobre todo cómo creas una exposición de un artista que de hecho ha muerto. Siendo una galería de arte y no siendo una institución, un museo, etcétera, ¿no? A mí Jaime Davidovich me interesaba muchísimo desde... Bueno, yo también tengo que explicar que también soy artista, continúo trabajando como artista, aunque nunca expongo en mi galería, pero luego por otra parte pues tengo mi galería y en esta galería lo que intento es mostrar a aquellos artistas que de alguna forma me interesan a mí como artista. Entonces, si os imagináis, pues es un lujo tener la posibilidad de todos aquellos artistas que tú vas leyendo, vas descubriendo y los que se te quedan detrás de la cabeza durante mucho tiempo, pues ahora tengo la oportunidad de poderles invitar a mi espacio y que expongan en mi propia galería, con lo cual mi aprendizaje como artista continúa. Para explicar el trabajo de Jaime Davidovich murió hace 4 años, 4 años y pico. Y bueno, yo lo conocía porque sí que había leído sobre él, porque es uno de los pioneros en la utilización del vídeo a partir de principios de los años 70.
Y sobre todo también lo conocía porque el Reina Sofía hace muchos años, apoyado con la comisaria especializada mucho en vídeo que se llama Berta Sitches, realizó una exposición en el Reina Sofía donde utilizó a aquellos artistas que utilizaban el vídeo, pero además que pasaban la frontera del vídeo y se presentaban dentro de un nuevo formato que era la videoinstalación. Es decir, vídeos que eran presentados al mismo tiempo con algunos elementos y teniendo en cuenta también el propio espacio donde se presentaba la obra. Ahí fue cuando verdaderamente descubrí o recordaba o recuerdo en estos momentos ver por primera vez el trabajo de Davidovich. Estoy hablando de hace como unos 20 años, ¿no? Posiblemente. No recuerdo exactamente la fecha de esta exposición. Y luego tuve la suerte de también en un viaje que hice al País Vasco, en el Artium de Vitoria, pues hace 6 años creo que fue, o 7, realizaron una exposición individual de él, con lo cual fue como una bocanada de aire fresco y volver a recuperar y a recordar todo su trabajo y para mí lo relevante que es, ¿no? Jaime Davidovich es un artista argentino, aunque desde muy joven, creo que fue en 1963, realizó un viaje, el típico viaje que se realiza a ver Nueva York, y cuando estaba en Nueva York en el 63, pues fue el golpe militar en Argentina y decide directamente pues, que ya no vuelve a Argentina. Sí que volvió posteriormente a Argentina, pero más como visitante que ya como ciudadano para quedarse a vivir. Entonces tuvo la suerte espectacular de vivir todo lo que era la eclosión del arte conceptual que se produce en Nueva York de finales de los años 60 y todo lo que son los años 70, ¿no? Además, para más Inri, pues él como pintor en aquel momento, porque todas las obras que vamos a ver a partir de en esta exposición no son aquellas obras centradas en su trabajo como pintor o como dibujante, que es de donde él parte, ¿no? Como prácticamente diría que el 90 o el 80% de los artistas, tanto de hace años como los contemporáneos. Tenemos que recordar, y ahora hablo como artista, que cuando entras en la Facultad de Bellas Artes, pues casi todos queremos ser pintores, ¿no? Hasta que verdaderamente descubres que tu pasión no es la pintura y tu pasión pues tiene otras partes que de alguna manera vas dejando de lado la pintura y te mezclas o te involucras más en propuestas mucho más conceptuales. Y eso es lo que le pasó a Jaime. Jaime era un pintor formalista, hacía dibujos, retratos, etcétera, y cuando llega a Nueva York, de alguna manera, pues ve cómo eclosiona todo el arte conceptual delante de su cara. Porque además él vive en el Soho de Nueva York, donde en finales de los 60 y principios y todo lo que son los 70, incluso entrados los 80, es donde se producían las propuestas más arriesgadas, más novedosas del arte que se producía en Nueva York. Entonces tuvo la suerte de conocer a todos los artistas que trabajaban en aquel entonces, tanto los que vivían en Nueva York en el Soho como los de la otra costa que pasaban por Nueva York a ver exposiciones, y entonces había una confidencialidad y una cercanía entre todos ellos, ¿no? Él fue amigo de Vito Acconci, conoció a Bruce Nauman, etc. Y de alguna manera se ve un poco la influencia de estos artistas en su propio trabajo. Hubo una fascinación que empieza desde el principio. Jaime Davidovich empieza a utilizar la cinta. La cinta adhesiva es de lo que vamos a hablar constantemente a lo largo de este ratito, ¿no? Entonces, Jaime encuentra en la cinta adhesiva un elemento que le sirve tanto como para cubrir superficies, es decir, como para censurar, como para tapar, como para cubrir superficies, como también la cinta tiene esa relación con la cinta magnética, con la cinta de vídeo. Ahora pensamos en el vídeo y pensamos de manera digital, con lo cual ya no pensamos que los vídeos se grababan en una cinta. Pero al principio pues tenemos que pensar que los vídeos se grababan en una cinta como cuando nosotros éramos pequeños y íbamos al videoclub con nuestros DVDs, iba a decir, con nuestras cintas VHS o 2000 o lo que fuese, que eran unas cintas que grababan la imagen y el sonido. Y él empieza a utilizar esta cinta y ve una similitud entre la cinta adhesiva y la cinta magnética. Y esto va a ser la clave principalmente de todo su trabajo. La forma en la que vamos a realizar un poco la presentación va
a ser un recorrido a lo largo del propio espacio de la galería. Para mí era muy importante, esta es la entrada, la imagen que estáis viendo es la entrada de la propia sala de exposiciones, y como veis, lo primero que vemos enfrente de nosotros ya es un monitor de televisión donde, si os dais cuenta... Vale. Bueno, entonces lo que veis es que directamente, si os centráis en la televisión, veis que se ven unos brazos que están tapando la televisión con cinta adhesiva azul. Esta es una pieza de 1974. Él sí que había realizado otros vídeos anteriormente. Ve hacia atrás, otra más. Creo que pusimos una antes. Esta. Bueno, esta es la pieza de la que os estaba hablando. Es directamente todo lo que es la imagen es una televisión antigua de caja, en la que él directamente en esta televisión lo que se ve es la neblina, lo que nosotros llamamos ese ruido, ¿no? Que no es ninguna imagen, pero sí que se oye el constante, ¿no? De cuando acaba la emisión, etcétera. Y él directamente coge los colores azul, rojo y amarillo, y cubre toda la pantalla, ¿no? Con esa referencia también a lo que es la historia de la pintura y con lo que es esa historia del color, ¿no? De la luz. Es principalmente la pieza, diría yo, clave dentro de lo que es la producción de Jaime Davidovich. ¿Por qué? Porque es una de sus primeras obras, es una pieza del 74, es una acción, porque es él directamente realizando la performance, diríamos, frente a la televisión de su casa, con lo cual hay una parte biográfica también, y encima pues lo que hace es una revisión de lo que es la propia historia del arte a la hora de realizar esta intervención con los colores primarios. ¿Qué pasa? Que también está haciendo por primera vez un análisis de la propia televisión, es decir, de la imagen que se empieza a distribuir y a difundir a través de la televisión, ¿no? Pero él lo que está haciendo, como os podéis imaginar, es censurando. No está censurando una imagen concreta, no está censurando un telediario, no está censurando un espectáculo, pero sí que está censurando de alguna manera la televisión en sí, el mixaje, la propaganda. Y es una de las primeras veces que a lo largo de la historia del arte alguien hace una reflexión tan directa sobre el poder que tiene la caja tonta y todo lo que de ahí, todo lo que sale de ella, ¿no? Esta queríamos para nosotros que fuese la imagen de que la persona, el espectador, cuando entra a la galería, ¡pum!, esta es la primera que vemos, ¿no? Si te vas a la derecha o a la izquierda, veréis que nuestra galería no es una galería muy grande, es una galería pues pequeñita, mediana diría yo, y entonces lo que sí que hicimos desde el principio fue dividir el espacio en 3 pequeños espacios. Esta es la entrada, que veis que es un espacio pequeño, luego se amplía un poquito más y luego se amplía un poquito más. Y luego tenemos esta pared, que es la que estáis viendo vosotros a vuestra derecha, a la derecha de la columna, donde nos sirve un poco como hilo conductor de toda la exposición. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a analizarlo por partes. Primero, estamos viendo esto, las piezas que veis a la parte de la izquierda. No sé si a lo mejor si cambias se ve otra más, Elisa. No, la siguiente, a ver. Bien, podemos ver esta y podemos ver la anterior. Ponme la anterior, perdona, que te moleste. Vale, esta es una de las piezas que están en la entrada de la exposición a la izquierda y, como veis, también es un collage, ¿vale? Jaime Davidovich va a utilizar, cuando abandona la pintura y abandona el dibujo, empieza a nutrirse de lo que es el collage, de lo que es la fotografía, de lo que es el vídeo y de lo que son las instalaciones, como vamos a ver. Esta es una pieza muy, muy simbólica de él, ¿no? Porque de alguna manera es una televisión. Además, todas las televisiones que él utiliza a lo largo de toda su carrera es una imagen de una televisión, digamos, casi dibujada de los años 50. Y este es el icono que él utiliza a lo largo de toda su carrera. En esta pieza lo que vemos es la mezcla entre la televisión, el ojo, la visión, la mirada y los medios de comunicación, ¿no? Es decir, hace una referencia, una fusión de todo lo que son los elementos propagandísticos, ¿no? Pero si os fijáis, aquí hay un elemento que luego es utilizado, y es que vemos un ojo que nos está mirando, que hay una referencia. Si nosotros pensamos en la actualidad en programas televisivos, pues inevitablemente podemos pensar directamente
en lo que es el Gran Hermano, ¿no? Con lo cual, vais a ver que Jaime Davidovich es un artista que utiliza el medio de la televisión cuando empieza verdaderamente a ser difundido de forma increíblemente masiva, pero al mismo tiempo también es un visionario de otras cosas que estamos ahora súper acostumbrados a ver en televisión, pero que alguien empezó. Y por norma general, muchas de las cosas, y pasa en el diseño, y pasa también en el campo de la publicidad, y pasa en la televisión, lógicamente, los artistas han sido los que verdaderamente han dado la primera idea para que luego los publicistas, los diseñadores se apropien de ella y de alguna manera desarrollen su trabajo. Seguimos a la siguiente imagen, por favor. Estas son, como veis, son collages, son unos collages que tienen muy sutiles, muy blancos, pero como veis, vuelven a utilizar la misma televisión que hemos visto en el ojo, vuelve a utilizar también la cinta adhesiva. Si os fijáis, por ejemplo, en la primera imagen, en la que está la parte de la izquierda, él hace una referencia utiliza una imagen de la televisión, pero en la propia televisión, en este dibujito que veis en la parte de abajo, que no se ve muy bien, él utiliza cinta adhesiva y va cubriendo la televisión de manera vertical, pero si intuís una pequeña línea que corta la televisión en el centro es porque él lo que empieza a hacer es como pega la cinta a mitad de la superficie de la televisión, crea un pliegue y vuelve a continuar la cinta. Es decir, para indicar un poco que todos los mensajes que se presentan a través de la televisión no es un mensaje continuo, son mensajes discontinuos, son franjas de mensajes, son significantes o significados, perdón, que se van superponiendo uno a otro. Entonces, para que veáis, son piezas muy conceptuales porque veis la televisión intervenida, pero luego una referencia o una reproducción de la cinta pegada a mayor escala en la parte superior. Disculpar. Vale, mirar, esta es una vista de la sala para gente que no haya estado y este es el pasillo que a nosotros nos interesa mucho y hemos sido muy conscientes de ello, donde aquí lo que hemos decidido es incluir todas aquellas piezas que son como esquemas para instalaciones que él posteriormente realizaba en público. Igual que hemos visto que él interviene en la propia televisión, pegando, cubre con diferentes tipos de cinta, porque no solo utiliza una cinta de un color concreto o de un grosor específico, sino que utiliza todo tipo de cintas. De hecho, en su taller hay cientos y cientos de tipos de cinta porque cada vez que viajaba también recopilaba rollos de cinta. Entonces, en este pasillo, que es un poco la vértebra de toda la galería, lo que hemos decidido poner ha sido como todas aquellas, si quieres puedes poner también la siguiente imagen, todas aquellas piezas que de alguna forma reúnen ideas que algunas sí que fueron realizadas en directo, en espacios públicos, donde él de alguna forma lo que decidía era cubrir con cinta. En un principio empezó con carteles publicitarios, con vallas publicitarias que como veis viendo aquí están en la calle, y luego también espacios, elementos arquitectónicos. Es decir, pasa de cubrir con cinta la televisión a cubrir con cinta espacios, carteles, anuncios, por ejemplo aquí, por ejemplo en el aeropuerto de JFK, en el propio MoMA, empieza a cubrir espacios, elementos arquitectónicos o espacios que se creaban, que estaban libres entre un elemento y otro, como por ejemplo entre dos columnas. Si pones la siguiente, aquí en esta imagen, perdón, en la imagen anterior para ser más específico, si veis en la parte de la izquierda donde pone groceries, ahí esa parte él la cubrió con imágenes, yo lo diré, con cinta adhesiva azul, pero en esta pieza en concreto, que es una pieza del 73 o 78, no recuerdo muy bien, como veis es un lugar que pone Argentina en Nueva York y entonces él lo que hace es que con esa cinta adhesiva hace la referencia a los colores de la bandera de Argentina. ¿Pones la siguiente? Y aquí es lo que yo os decía, ¿no? En muchas ocasiones él lo que crea lo que estáis viendo son los bocetos para hacer estas instalaciones en directo. Por ejemplo, veis en la primera de la izquierda, veis que crea como una especie de cortina
con cinta adhesiva que cubre todo lo que es una pared donde habían unas ventanas. En la siguiente veis que cubre con cinta adhesiva de alguna manera todo lo que es la parte de la escayola o la decoración de una sala de exposiciones. En la siguiente estáis viendo cómo vuelve a cubrir con cinta adhesiva unos paneles publicitarios. En la siguiente, yo no la puedo ver porque... sí. En la siguiente cubre con cinta adhesiva una columna. Y lo que os decía antes, ¿no? Una de las primeras intervenciones que hace es esta imagen que estáis viendo en la parte de abajo a la derecha, eso que parece que está negro, que es como un anuncio en el aeropuerto, y tiene cinta adhesiva verde. O, por ejemplo, instalaciones de gran formato que realizaba, por ejemplo, en bibliotecas, en museos, donde con muchos rollos de cinta adhesiva cubría lo que era un espacio otro. La cinta adhesiva para él es un elemento que cubre, pero también es un elemento que crea otra superficie. Y la cinta adhesiva para él es un elemento muy interesante porque, a pesar de que cubre, tapa, censura lo que está abajo, nunca cambia la forma. Es decir, si tú cubres con cinta adhesiva, por ejemplo, una columna, la columna siempre se va, lo que es la superficie de la columna es cubierta, pero lo que es la estructura de la columna no se esconde. Con lo cual, él lo que hace es no crea una superficie sobre la superficie que ya posee el propio elemento al que cubre. A mí me parece, estas piezas en concreto que estamos viendo, para mí son de las más interesantes de la galería. ¿Por qué? Porque aquí lo que estáis viendo son fotografías Landa de la época en color, a un formato A3 más o menos, y luego no sé si os dais cuenta que muchas de ellas llevan la propia explicación de la instalación que a él le gustaría hacer en directo, pero son todo como bocetos, porque no son fotos de la propia instalación realizada realmente in situ en el espacio, sino son ideas que él tenía y algunas, en muchos de sus proyectos, a lo largo de su carrera, él decidía cubrir con cinta algunos espacios y en algunos casos los conseguía y en otros casos pues no los conseguía, ¿no? Hay una referencia que a mí siempre me gusta nombrar y es que hay una referencia que no sale nunca nombrada cuando lees sobre Davidovich, pero a mí me parece muy interesante y es la relación que se puede establecer del trabajo de Davidovich con Cristo. Es decir, si Cristo cubría con sus lonas, con sus telas, grandes superficies, pues él cubría con su cinta adhesiva superficies mucho más discretas, pero sí que hay una especie de interés por ocultar o por transformar la superficie. ¿Seguimos? Sí, además, Bueno, Cristo también tenía que, en algunas ocasiones, incluía también las instrucciones. efectivamente, Sí, sí, sí. efectivamente. Mira, yo creo que vamos a hacer un cambio, si no te importa, Elisa, y vamos a pasar a la siguiente sala porque creo que va a unir más con lo que estaba hablando ahora y luego volvemos a esta sala que es Vale, la... lo único, nos quedan como 10 minutos más o menos, ¿vale? Vamos allá, súper rápido. Luego os explico todo esto. Bueno, y esta es la última sala de la galería, pero por ejemplo, me viene mejor hablar de esto porque en esta parte, en la última sala de la galería que está dedicada a todas a intervenciones con cinta adhesiva, podemos ver, por ejemplo, que esta parte que veis aquí, estas dos piezas que veis en la parte de la derecha que se ve azul, pues ahí veis la imagen de Ull y luego incluso veis el dibujo de los diferentes tonalidades claritos de azul que a él le hubiese gustado utilizar. Esta fue una de las piezas que consiguió realizar en su momento. Y luego las otras piezas que veis en esta imagen son que él llega a un momento en esta obsesión por utilizar la cinta. Hay una parte dedicada a los medios, hay una parte dedicada a la arquitectura, pero luego crea incluso pinturas monócromas con la propia cinta. Es decir, el color, la textura de la cinta adhesiva, del esparadrapo que utilizaba en diferentes piezas, pues le dan una interpretación, se le puede dar una interpretación u otra. Vale, pasa. Por ejemplo, aquí lo veis también, ¿no? Es decir, veis, por ejemplo, una cinta azul que hay una separación entre ellas que puede estar relacionado con Buren. Hay una pieza realizada con
con cinta adhesiva, pero médica, que es la que estáis viendo en la parte de la derecha al lado del azul. Y luego hay dos piezas monocromas aquí que luego que él realiza pintando, pegando la cinta sobre una superficie casi esponjosa, y luego esta cinta adhesiva es pintada por encima, ¿no? Con lo cual juega con la pintura monocroma, con la repetición, con el minimalismo, etcétera, que es muy lo que se estaba haciendo en aquella época. ¿Puedes continuar? Vale, estas son dos piezas muy conceptuales que, como veis, una está en castellano y otra está en inglés, y es una forma de cómo colocar la cinta. Es decir, eh, lo que vendemos es la obra porque está realizada por él con un ejemplo de la cinta pegada, pero es muy, 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 muy curioso todo el tipo de instrucciones que te da a la hora de tú poder, a la hora de comprar la obra, y una vez comprada la obra, de cómo poder tú realizar la propia intervención. La que veis a la mano izquierda, la más amarilla, es para cubrir toda una pared con una cinta adhesiva amarilla de un grosor específico, realizando un pliegue en el centro, a la altura justo de tus ojos. Esta pieza en concreto, si le das la vuelta a la pieza, hay una imagen de cuando él realizó esta instalación por primera vez. ¿Okay? Y la parte de la derecha pues es igual, ¿no? Es como cómo pegar cinta en superficies concretas. ¿Seguimos, Lisa? Estas son las pinturas monocromas de las que os decía. Aquí hemos puesto tres, y simplemente, aparte de lo que he destacado antes, destacar aquí que, por ejemplo, en la parte en la cinta, en la pieza del centro, él lo que hace es que coge y se corta el pelo, el pelo púbico, y a partir de ahí lo que hace es que pega la cinta adhesiva sobre su pelo, y una vez pegada la vuelve a pegar en el lienzo, de manera que hay una especie de vinculación con su propia vida personal. ¿Por qué realiza esta obra? Realiza esta obra porque él es diagnosticado de cáncer, empieza a caérsele el pelo con el tratamiento, y a partir de ahí pues decide realizar esta obra. Me interesan mucho las obras en mis exposiciones, que aparte de mostrar el interés que tiene el propio artista, pues también vamos viendo pequeños como pinceladas de su vida personal. ¿Seguimos? Bueno, esta la he querido poner porque me parece una pieza maravillosa, que es directamente un billete de China pegado con cinta adhesiva americana. Inevitablemente la quería poner porque Mauricio Catalán no es el primero que pega cosas en la pared con cinta adhesiva, ¿no? Y la quería poner. Y la siguiente, no sé si hemos puesto otra. Mira, ¿de qué fecha es esta pieza? Esta es del 90 y... no lo recuerdo bien, pero 91, 93 será. Fíjate. Tenemos que decir una cosa, y es que esta obsesión por la utilización de la cinta de Davidovich no es que empiece en los 70 y acabe en los 90, no. Es que la última pieza que hemos puesto en la exposición, que es esa que habéis visto azul, es desde 2015. Es decir, es directamente como, pues eso, creo que es un año o unos meses antes de morir. Vamos hacia atrás. Bueno, y esta la he querido poner porque Davidovich fue muy amigo de Gordon Matta Clark, y cuando Gordon Matta Clark compra, o sabéis que tiene una pieza que no recuerdo el nombre ahora, que compró todo lo que eran estos espacios muy pequeños que se creaban, que existían entre una casa y otra, que en algunos casos sí que se podía atravesar entre ellas, pues toda esa serie, y bueno, cuando Gordon Matta Clark compra todos estos espacios entre casa y casa, invita a Jaime Davidovich, que era uno de los pioneros en la utilización del vídeo, a que filmara su obra. Y bueno, este es un boceto que preparaba la filmación de la pieza de Gordon. Y ahora vamos hacia atrás. Os he explicado la primera sala, os he explicado la segunda sala, y ahora vamos con la sala del centro. La sala del centro quizás sea, que es esta, que estáis viendo ahora. Pon la anterior, perdón. Eso es. Aquí hemos dividido la sala en tres partes, ¿no? Vamos a ver imágenes de dos de ellas. Jaime Davidovich, dentro de la obsesión que tiene por la televisión y por el vídeo, llega un momento en los años 80, principios de los años 80, en lo que él crea su propio canal televisivo. Es decir, crea una televisión que se llama Soho TV.
Entonces es un circuito de televisión cerrado donde los artistas se conectaban, se enchufaban y entonces él tenía su propio canal de televisión donde él realizaba presentaba el trabajo de otros artistas, compañeros suyos que vivían todos muy cerca, pero también se llamaba Soho TV, pero luego también hace una cosa muy importante. Bueno, si queremos relacionarlo eso con lo contemporáneo, nosotros los españoles tuvimos durante muchos años única y exclusivamente la televisión pública, la 1 y la 2. Luego empezaron a aparecer las televisiones privadas y él es una televisión privada. También, posteriormente, una vez que crea todo este Soho TV, en el que él cogía la cámara y se dedicaba directamente a entrevistar a Vito Conchi, pues a Laurie Anderson, a Juan Downey, utilizaba y proyectaba vídeos de otros artistas en este canal. Era un canal de televisión, digamos, muy intelectual, digamos, muy dedicado al mundo del arte. Pero luego, él, que es una persona que tiene un gran sentido del humor, y ese sentido del humor lo estáis viendo o se puede transmitir en su trabajo, desarrolla un programa de televisión que se llama The Live Show. ¿Okay? The Live Show es un programa de televisión que él hace en directo. Puedes pasar, que aquí vemos imágenes de su propio trabajo, es de su propio programa televisivo, donde él directamente, en Soho TV lo que presentaba era como, digamos, un trabajo mucho más intelectual, mucho más de documentación. Aquí lo que hace es directamente intervenir, invitar, mejor dicho, al espectador a que participe del propio programa. Entonces, invitaba a los espectadores que estaban viendo el programa a que le llamaran por teléfono, a que hicieran comentarios en directo sobre lo que estaban viendo, etcétera, etcétera. Es decir, si lo pensamos, eso es una cosa que estamos viendo nosotros en la televisión desde hace unos años, cuando ponemos un programa en la televisión y se invita a una persona a que hable, o cuando estamos viendo las noticias, por ejemplo, ahora en la actualidad, y la gente que está en el programa de televisión invita a otros colaboradores que están en su casa trabajando. Es decir, como veis, Jaime Davidovich no es un artista que su trabajo haya quedado como obsoleto, sino todo lo contrario, sino ha sido premonitorio los trabajos que realizó. Aquí vemos imágenes de The Live Show. ¿Pasas, Elisa? Perdona. Aquí vemos una serie de autorretratos para que veáis un poco también su sentido del humor, y ese sentido del humor, porque se me ha olvidado decir, y aquí lo vemos, que Jaime Davidovich crea Soho TV, crea The Live Show, pero además crea un personaje, un alter ego que se llama Dr. Videodovich, ¿vale? De forma que él mismo se dedica pues a ridiculizar la utilización de la televisión, el mensaje que se plasma a través de los medios, etc. Y aquí vemos 3 autorretratos maravillosos. Estos son los afiches o los pósters, los originales de los pósters que él utilizaba para anunciar a la gente que iba a entrevistar en su programa de televisión y en su canal. Siguiente. Esto es también uno de los esquemas para que veamos un poco VideoShop, que es un poco... Y estos son algunos... Bueno, no hemos hablado de algunos de los vídeos que él realizaba. Estos son cuando él iba a realizar un vídeo, no bien para su canal de televisión o bien para ser expuesto en alguna galería, pues estos son algunos de los storyboards que realizaba. ¿Me pasas la siguiente? Este también es otro de los storyboards, ¿vale? Y estos son porque Davidovich tiene mucho, son piezas del 82, y él, la fascinación que tuvo a lo largo de toda su vida por lo que era el objeto televisivo en sí, ¿no? Entonces tiene muchos dibujitos realizados como si fuese un niño del propio aparato, el propio aparato televisivo. ¿Seguimos? Y creo que hemos utilizado, o se ha intentado hacer de forma muy rápida,
un repaso sobre la exposición que tenemos en la galería. En este monitor pequeñito que estáis viendo allí, a mí me parecía interesante también poner algunos de sus vídeos en los que utiliza, donde se ven instalaciones de vídeo, instalaciones donde él ha utilizado la cinta y ha cubierto espacios grandes, ¿no?